Bueno, pues vamos a continuar y bueno, hemos tenido editores, hemos tenido agentes y ahora vamos a tener pues otra pata fundamental, que son los libreros que siempre nos han acompañado en el Fórum Edita a lo largo de estos años, siempre bueno, tienen una presencia muy importante y, como habéis observado, bueno, están siendo nombrados constantemente en todas las intervenciones. Siempre me viene a la cabeza bueno, un librero al que yo quería mucho, que era Paco Camarasa, que ya no está entre nosotros, que siempre decía que una ciudad sin librerías no es una ciudad, es una urbanización. Y en ese sentido, pues bueno, creo que es muy importante lo que ellos nos van a contar ahora para que ese ecosistema del libro pues siga siendo un lugar de ciudadanos. Así que nos acompañan en este diálogo Eric del Arco, de la librería Documenta de Barcelona y presidente del Gremi de Llibreters de Cataluña. Nos acompaña también Anaïs Massola, ella es librera de la librería Le Guido Rouge de París, y también Pablo Cerezo, de la librería Pérgamo de París. Yo os quería pedir, para empezar, que nos abrierais un poquito la puerta de vuestra librería, ¿no? Que nos contéis, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿qué es la librería Pérgamo? Que entramos y ¿qué nos encontramos? ¿Qué hay en Pérgamo? En primer lugar, mil gracias por la invitación, es un auténtico placer estar aquí, enhorabuena también por esos 10 años. Que se da la casualidad, nosotros en Pérgamo cumplimos ahora 3 años desde que reabrimos y la librería cumple 80, es la librería más longeva de Madrid, porque, bueno, como ya sabéis, todas las anteriores han ido cerrando, y nosotros retomamos el proyecto justo cuando las dueñas anteriores estaban a punto de jubilarse, y nos encontrábamos, yo creo que entre retos bastante similares a los que creo que irán saliendo a lo largo de la conversación, y pasaba por qué capacidad teníamos de dar respuesta a un legado muy importante, ¿no? Que era, bueno, este vínculo que se establece, yo creo, con pocas personas, como se establece con los libreros, ¿no? Que es un vínculo de mucha intimidad y también de mucha confianza durante muchos años, pero también la necesidad de, bueno, que construimos, que puede ser alternativo, que tiene capacidad de perdurar en el tiempo, ¿no? Frente a los retos que tenemos ahora. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Pérgamo es una librería pequeña, apenas tenemos 60 y pico metros cuadrados, muy diversa en su fondo, pero que sobre todo apuesta por 2 cosas. Lo primero, ser un espacio cultural, que creo que es lo que pueden ofrecer las librerías ahora para competir en un mercado cada vez más complicado, que sea un lugar donde suceden cosas, donde hay encuentros, donde la gente se conoce, donde la gente puede forjar relaciones en torno a los libros. Siempre decimos en Pérgamo que los libros, en el fondo, no dejan de ser una excusa y que lo importante viene después de las presentaciones. Nosotros hacemos, por ejemplo, vermús literarios que funcionan de maravilla, y es porque acotamos la presentación a 25 minutos, y yo me pongo muy estricto con el tiempo. Creo que la gente lo agradece, además, porque lo importante es lo que viene después, ¿no? Lo importante es que la gente hable, que la gente se conozca. Y luego es ser también un espacio generacional en la medida de lo posible. Veníamos de Madrid, es una ciudad con muchísimas librerías, con una vida cultural muy activa, y sin embargo nuestro diagnóstico cuando montamos el proyecto es que no había tantos espacios de encuentro cultural, ¿no? Es decir, que uno va a una librería, ve una presentación de un libro y luego se va a su casa. Y nosotros queríamos construir un espacio de encuentro para aquella gente joven que buscaba cosas parecidas pero que no las encontraba, ¿no? Y bajo la idea, que creo que es bastante lógica, era, bueno, pues si yo soy joven y me gustan los libros, tiene que haber más gente joven como yo ahí fuera, y tiene que haber muchos, vamos a tratar de construir un espacio para que esa gente se encuentre, ¿no? Entonces, en esos 2 pilares, un espacio de encuentro transversal, pero también con un componente generacional importante, es lo que más o menos tratamos de construir Pérgamo, que llevan a hacer 3 años, o sea que... Bueno, Anaïs, cuéntanos tú, ¿qué nos encontramos cuando entramos en tu librería? Bueno, es una librería como la tuya, de 80 metros cuadrados, en un barrio bastante popular al norte de París. La tengo desde 20 años, entonces, no sé, es generalista, bastante política, hay cómics, bueno, pero intento, como lo que decías, es un espacio donde se encuentran también las asociaciones del barrio, las preocupaciones y esto. Después, pero lo diré quizá más tarde, tengo bastante preocupación desde hace 5 años sobre la cuestión de, bueno, lo que yo digo ecología del libro, que no es sostenibilidad. Y entonces hacemos todo un trabajo sobre la cuestión de las novedades, que en Francia es la mitad de la cifra.
es bastante enorme lo que pasa y entonces, por ejemplo, hemos hecho las mesas de literaturas, hay la media para los grupos y la media para los independientes, porque así tratamos de abrir los ojos de los lectores sobre lo que están comprando y funciona. Y así, desde 2 años hicimos experiencia, no solo nuestra librería, pero también otras, de huelga, de novedades, no sé cómo se dice en castellano, pero entonces nos hicimos experiencia de impedimientos, de coger novedades para ver lo que pasaba. Y bueno, los resultados fueron bastante interesantes porque no tuvimos baja de la cifra, los clientes no se averiguaron que pasaba algo, pero las relaciones con los editores y bueno, la difusión fue bastante difícil, o sea que bueno, continuamos con eso, intentamos hablar con ellos, bueno. Muy bien. Y en Documenta, bueno, creo que a las 7 de la tarde, si entramos en Documenta, pasarán cosas, ¿no? Pues cada día pasan cosas en las librerías y yo a las 7 tengo una presentación bastante importante hoy de una mesa. Seremos breves. No, yo veo que vais a este. Yo, vuelvo a la pregunta que has hecho a ellos para estar en igualdad de condiciones, si tú entras en Documenta te encuentras una librería donde tienes casi todas las novedades en los ámbitos que nosotros tocamos. Somos una librería que se define como librería de humanidades, una librería humanística, y a la vez hay un fondo cuidado, que pienso que es el gran valor que tenemos las librerías de un tamaño mediano y pequeño, ¿no? Esa selección de fondo que se va haciendo en el trabajo que conjuga al librero con el cliente de esa librería, porque tú te debes a una gente que le gusta tu estilo. Es decir, por suerte, en Barcelona y en París y en Madrid hay muchas librerías y convivimos porque cada uno encuentra su línea con un tipo de lectores. Y entonces, en un barrio como la de Sampla, donde tenemos una central nueva, una central más anterior, la Casa del Libro, tenemos Finestras, tenemos ONA, tenemos Alibri, tenemos Altair, tenemos la Casa del Libro, todas podemos convivir, creo, porque cada uno ha cuidado una manera de ser. Y esto es lo que hace que cada librería sea diferente y que produzca un diálogo con sus clientes y también con los editores que se van haciendo más afines a ese fondo. Pues eso es, en cierta manera, ese vínculo que al final forma parte de lo que llamamos la cadena del libro, que estamos ahí en medio. Pues eso es lo que vamos a encontrar en cualquiera de las librerías, en este caso en Documenta. Esta mañana hemos visto aquí en el Foro Medita estadísticas que nos han mostrado nuestros analistas que dicen que la venta en librería ha aumentado en España. Parecería que es un buen momento para las librerías, pero bueno, yo hablo con muchos libreros y los veo a todos como un poco estresados. Nunca tienen tiempo, con cajas de libros, con líos. ¿Cuál es la problemática de una librería en 2025? Bueno, yo creo que apuntas efectivamente a varias. Yo creo que la falta de tiempo es una de ellas. Es un trabajo que exige estar en todos lados al mismo tiempo, mucho más manual de lo que solemos pensar, ¿no? Pero fíjate, yo creo que es un reto al que nos enfrentamos siempre que pensamos en el ámbito de la cultura. Normalmente cuando en la librería venía, sobre todo al principio de la reapertura, mucha gente nos preguntaba, nos decía esto de qué bien que habéis abierto, ¿no? Sobre todo esta frase también, ahora que los jóvenes no leéis nada, ¿no? Qué bien que aguantéis, ahora que todo el mundo con el Kindle, ¿no? Que creo que son ciertos fantasmas que están instaurados, aunque los datos avalen todo lo contrario. Y es curioso porque nadie te plantea nunca, joder, qué bien que aguantáis las librerías a pesar de que los alquileres están imposibles, ¿no? Y muchas veces cuando pensamos en los retos de la cultura, pensamos en estos fantasmas más vinculados bueno, creo que a ciertas cosas manidas, pero que en el fondo no tienen un peso, ¿no? Yo creo que las librerías se enfrentan sobre todo a los mismos retos que nos estamos enfrentando las ciudades en general, que tienen que ver con la expulsión del vecindario de sus barrios, ¿no? Es decir, una librería de barrio como
como la nuestra, se basa en establecer relaciones de tiempo y de calidad con la gente que habita esos barrios. Nosotros estamos en el barrio de Salamanca, que es un barrio de clase media alta del barrio de Madrid, y nuestra población está cambiando muchísimo, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con los alquileres, es decir, por mucho que aumente la facturación de libros, si los alquileres aumentan 10 veces más, va a ser complicado, ¿no? Y creo que son estos objetivos, estos retos los que tenemos, ¿no? Más allá de los manidos a Amazon, etcétera, etcétera. Pero creo que tienen más que ver con estos retos más urbanos, te diría, que con cualquier otros, ¿no? Y quizás por eso resultan tan frustrantes, porque parece que son más difíciles de atajar, ¿no? Cuando la gente nos pregunta, pues, por ejemplo, con Amazon, siento en buena medida que con Amazon puedo competir, entre comillas, aunque sea complicado, porque puedo ofrecer otras cosas. Yo puedo ofrecer un servicio con el cliente más curado, más elaborado, que permite la lealtad, ¿no? Y que creo que la gente es más o menos consciente que hay que apostar por las librerías porque eso nos da vida al barrio y cohesiona a las comunidades, y sin embargo, pues contra la turistificación es más complicado, ¿no? Porque es como este monstruo que nos sobrepasa por todos lados. Entonces, cuando la gente nos pregunta mucho las librerías, yo creo que tiene mucho más que ver con los retos urbanos que nos ocupan más o menos a todos los que estamos en esta sala que con cualquier otro fenómeno. Anaïs, ¿en Francia cuáles son los problemas? Bueno, Bueno, algunos. un poco de tormenta política y eso, pero afecta. A ver, sí, lo que decías es que hay esta aceleración, pero creo que eso todo trabajo lo tiene, ¿no? Esto del digital, de enviar un email y que recibes 10 y que no sabes si vas a enviar otro, porque si no, no sabes cómo vas a tener el tiempo de responder y todo esto. Y bueno, todo también la manera de hacer el trabajo, que ahora es todo con ordenador, o sea, que pasas mucho tiempo detrás para recibir los libros, para devolver y todo esto. Pero va un momento donde ahora es demasiado, creo, para los libreros, entonces hay esto, no todos, pero ¿cómo se dice? Perdona. De tener que hacer sistemáticamente, ahora es LIA, antes era el numérico, nos han dicho de vender e-book en las librerías, no lo hicimos, ahora nos dicen que tenemos que utilizar la IA para hacer nuestro trabajo, y esto es bastante como carga mental, ¿no? Más que también aceleración. Y bueno, y en Francia lo que pasa ahora, lo que he oído de esta mañana es que vuestras relaciones entre editores y libreros está bastante bien, de lo que he oído. Y en Francia no va de peor en peor, con la concentración, con Hachette, que pertenece a Bolloré, con todos estos movimientos, con librerías que se rompen las vitrines, no sé cómo. Sí, y todo esto, estamos en un momento políticamente bastante difícil, y las librerías, bueno, y el libro, la lectura, está enfrente de eso, y esto aún no nos había ocurrido tanto. O sea que estamos reflexionando cómo tenemos que posicionarnos, y por el momento lo que funciona es hacer un poco de coalición, o sea que el gremio de libreros es mucho más fuerte que hace 10 años, y hacer asociación de libreros en todas las regiones, que no existían tanto, y bueno, intentamos hacer eso. O sea que sí, las cosas en Francia son bastante políticas. Bueno, como siempre. Pero... Y aquí el gremi, dice Anaïs que han cogido fuerza. ¿Cómo está de fuerza aquí el gremi de llibreters? Yo pienso que los libreros hemos tomado conciencia de que al ser la última parte de la cadena del libro, tenemos un cierto poder que nos tenemos que creer. Entonces yo pienso que cuando un gremio, cuando una asociación se da cuenta de eso y lo empieza a trabajar, puede intentar hacer cambios. Los cambios en cualquier sector, y este es un sector que lleva muchos años trabajando, siempre se tienen que ver con trabajarlos con esfuerzo, con verlo con
con esa capacidad de no quererlo todo para ahora, pero tampoco relajarse para que no se produzca. Hay cosas, yo pienso que es básicamente lo que los libreros queremos transmitir en esa fuerza que nos vamos dando ahora cuenta, es que entre todos, entre todo el sector que estamos aquí, la base es ser conscientes de que el libro funciona como una cadena en la que todos somos muy importantes, pero que tenemos que respetar, en catalán es baules, en todos los eslabones de esa cadena, ¿no? Y en este momento de que los cambios son tan rápidos a veces y nuestro negocio es una cosa tan antigua y todo esto nos produce ese esfuerzo, esa desmesura en las tareas diarias, que nos pasa a todos, ¿eh? Lo que decía de los correos electrónicos es transversal a todos. Junto con el tema de los alquileres, que nos afecta directamente porque estamos al lado, en el centro de una librería tiene que estar en el centro de la vida de su localidad. O sea, si puede estar en la Plaza Mayor, mejor que si está en la calle de al lado. ¿Por qué? Porque se ha convertido como somos, y esa es la conciencia que tenemos, somos la transmisión de una parte de la cultura. En un momento en que, en general, si vas al más media, esto se tiende a despreciar. Por lo tanto, somos un elemento reivindicativo. Y ese elemento reivindicativo es la política que decía Anaís, ¿no? También decir, hey, estamos aquí, somos importantes como libreros, pero a la vez tenemos que conseguir que la cadena se respete entera. Y eso son luchas que día a día también nos queman mucho. Y es donde tenemos que buscar esa complicidad, y creo que, como decía Anaís, aquí, al menos aquí en Cataluña, la relación con los editores es de un diálogo constante. O sea, la Cambra existe para eso, para poder hablar todos y decir, esto nos gusta, esto no nos gusta, esto lo podemos hablar, esto no lo podemos hablar, y esto existe. O sea, yo estoy muy a gusto en ese ámbito. Y a la vez nos exigimos un diálogo que tiene que existir para reivindicar que las librerías son el punto. O sea, la frase es, los libros se venden en las librerías. Si no, si eso no se entiende y empezamos a venderlos en web, si empezamos a venderlos por otro lado, si cuando los colegios compran libros los compran en un sitio que no sea la librería, si las bibliotecas de Cataluña no compran los libros en las librerías, que no los compran, entonces estamos rompiendo la cadena del libro. Y es donde tiene que haber una involucración de todo el sector. O sea, los editores tienen que pedir a las autoridades que sus libros que vayan a las bibliotecas se compren en las librerías. Esas son las luchas que tenemos y que nos sobrepasan porque al final somos una librería de 80 metros cuadrados, una librería de 80 metros cuadrados, una librería de 125 metros cuadrados y nos encontramos que a veces estamos perdidos en un mar de bofetadas por todas partes e intentando vender los libros a los clientes. No sé si he contestado algo, pero... No, pues eso es muy interesante. ¿No? Venía a hablar de mi libro. No, pero está muy bien. Y Pablo hablaba antes del precio de los alquileres, es decir, a veces hablamos de cosas como muy etéreas, pero hemos de ir un poco a lo práctico, ¿no? Yo no sé, Anaís, si en Francia las librerías tienen algún tipo de protección... ¿Sobre los alquileres? Por ejemplo, con una cuestión tan práctica como sí, esa. hemos intentado, continuamos a intentar con el gremio, pero por el momento no, porque tendría que tener... Bueno, el libro hay cosa política alrededor, pero antes, con el precio único, hizo que los partidos de derecha o izquierda eran de acuerdo para proteger el libro y la política cultural y política del libro pública. Ahora no es el caso, o sea que los partidos políticos no quieren proteger a saco el precio único, ni el libro por lo que es, y las concertaciones y las privatizaciones de manera también. Tú hablas de cadena de libro, yo durante mucho tiempo he hablado de eso, de respeto y eso. Ahora prefiero hablar de ecosistema, pero no ecosistema por decir que todos estamos en el mismo... no sé qué, el mismo suelo, pero que tenemos que tener relaciones que no son relaciones de poder. Y hoy no es el caso, o sea que no tenemos contrato con las difusiones, tenemos condiciones generales de venta, o sea que somos vendedores de los editores. De los grupos, es eso nuestro. Y la lucha es la cuestión de la lucha de la independencia. Es que lo que he visto, vosotros tenéis 50% de la cifra que se hace con los dos grupos más
gordo, eso. Nosotros son 85 con los 4. O sea que si ellos deciden de darnos una remise, no sé cómo se dice, le he devuelto, de 30, pues no podemos decir nada, ¿no? Bueno, hay lucha, pero... Y entonces es importante y el público, el ministerio, tiene que venir a la mesa para ayudarnos a que las relaciones no sean relaciones de poder, pero relaciones de construcción, ¿no? Co-construcción. Y eso. Bueno, eso es lo que pasa para mí. Bueno, no sé, yo es que yo soy de un barrio de Barcelona donde quedaba una sola librería, la librería La Garba. Ha cerrado y han puesto una tienda de cannabis, de chicles de cannabis de estos, ¿no? No sé, como si los libros no fueran bastante ya alucinantes, ¿no? Entonces yo me pregunto si realmente no se podría, no sé si esto es muy desde los gremios, pues presionar, si queremos tener una ciudad, una Barcelona con librerías, hombre, pues a lo mejor habrá que facilitar desde las administraciones, no sé, ¿en Madrid se facilita algo? ¿Hay alguna exención por ser librero? ¿O leña al mono? ¿Cómo es eso? No, no especialmente, y creo que además Madrid está optando por una deriva que no es precisamente la de apoyar culturalmente el ecosistema, y creo que además hay que tener una cosa en cuenta a la hora de todas las ayudas institucionales y demás. Seguramente cuando hablas con cualquier librero sobre los retos a los que se enfrenta, uno de ellos, además de los económicos y demás, tiene que ver con el tiempo. Efectivamente nos tiramos todo el día, si no revisando albaranes, es respondiendo mails, ordenando libros, atendiendo a los clientes. Uno pasa en una librería mucho más de 8 horas, por desgracia. Si a eso le tienes que sumar engorrosos trámites para cualquier tipo de subvención, para que finalmente te den X dinero que no suele ser elevado, en la mayoría de los casos que no termina ni siquiera por compensar todo el trabajo que has puesto previamente, ¿no? Y creo que hay un reto institucional de entender de qué manera se pueden apoyar. Yo soy, en un ámbito personal, mucho más proclive, te diría, a la política pública en un sentido más amplio que a la idea de las ayudas concretas para librerías concretas, porque lo que hemos visto de primera mano es que al fin y al cabo el trabajo que implica es tan grande que muchísimas librerías acaban o bien por subcontratar esos servicios, porque si te pones a hacerlo tú, las probabilidades de que no te lo den son elevadas, pues porque es un trabajo exigente y demás, y sobre todo porque no tenemos tiempo. O sea, yo he llegado a estar noches rellenando papeleo y 2 de la mañana y decía, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces creo que la política pública hay que pensarse antes, hay que pensarse en términos institucionales, hay que pensarse en términos bueno, pues mucho más ambiciosos seguramente, ¿no? Que tiene que ver con atajar la cuestión de los alquileres desde la raíz y no simplemente que nos den, estoy pensando en voz alta, pero 500 euros para ayudas de 3 meses de alquiler, ¿no? Porque muchas veces no compensan, y entender desde dónde está pidiendo apoyo institucional el que pide. Si estamos faltos de tiempo, lo que menos queremos ahora mismo, lo que menos podemos hacer es enfrentarnos a ese tipo de apoyos, ¿no? Y el tema de la publicación enorme de títulos es, hombre, que se publiquen... Sí, claro, Eric. Va muy bien escuchar cómo está el mundo fuera de tu ámbito, porque yo tengo que decir que en este caso aquí nos sentimos, por la administración pública, al menos escuchados. Y también es verdad que, vistos esos trámites, los trámites que hay para solicitar aquí una ayuda, por ejemplo, la Generalitat o el Ayuntamiento, son relativamente sencillos, es decir, tanto para hacerla como para justificarla. Tienes que tenerlo bien argumentado, ¿no? Por tanto, en ese ámbito del soporte en lo que sería aquí las ayudas ahora en Cataluña, por ejemplo, hay un soporte para la actividad. Si tú haces actividades en tu librería, pues puedes presentar y hay ayuda. O sea, funciona. Si se podría ver si se podía pasar la información hacia el gremio de Madrid para decir, mira, esto se hace así. Igual que cuando nos interesa mucho a nosotros, cuando ha salido, que no sé cómo funciona al final, la licitación de 110 lotes por parte de la Comunidad de Madrid para bibliotecas. Que no sé si es una acción que ha sido positiva o no para las librerías. No,
regular. Lo que pasa con las bibliotecas, por ejemplo, nosotros no hemos llegado a solicitar, un poco por lo mismo, hablando con colegas y demás, y es cierto que es que el volumen de trabajo que implica, nosotros, por ejemplo, ahí el reto que tenemos es de espacio, es decir, no tenemos un almacén lo suficientemente grande como para preparar esos lotes, porque sí lo tienes que preparar con cierta celeridad y demás, pero bueno, va un poco por ahí. Sí, por ejemplo, Madrid tiene muchas ayudas para modernización de librerías, por ejemplo. Claro, no puedes estar modernizándote cada año, o sea, es impensable renovar el equipo informático todos los años, además de que no tiene mucho sentido. Y de nuevo creo que tiene que ver con un mal diagnóstico de los retos a los que se enfrentan las librerías. Creo que ya hemos superado cualquier reto que podría venir asociado a Kindle o Amazon y estamos en otras, ¿no? Y también es verdad que cuando se habla de ayudas al alquiler, la Administración se topa con un problema, y es que desde la regulación por encima de interventores se encuentran que nos equiparan con comercio. Entonces, claro, no puede haber una ayuda al alquiler, porque sería injusto con el resto de comercio. O sea, claro, entonces son decisiones políticas complicadas, difíciles, y que pasan de año en año, nadie las afronta, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos un mapa de librerías potente, pero que depende de ese factor de incremento de alquileres que pueda haber en breve. Entonces, lo que ahora es un mapa bonito de ver y que un gobernante puede estar orgulloso, mira, en Cataluña hay 400 librerías, en Barcelona hay 100 y pico. Bueno, esto en 2 o 3 años puede cambiar completamente, porque el mapa dependerá del precio del alquiler y de los costes que tenga todo esto. Por tanto, yo lo que quería decir respecto a esto es que aquí nos sentimos que el proceso de pedir ayudas está bien, que nos sentimos escuchados, pero que sí que hay que tener una visión un poco más a largo plazo. Hay que tenerlo eso en cuenta. Anaís, ¿y cuál es la problemática más urgente? Es decir, cuando tú llegues mañana por la mañana o pasado mañana a tu librería, ¿cuál es tu lucha fundamental? Bueno, sí, ralentir, la decroissance, ¿cómo se dice eso? Sí, bajar, ¿no? Sí. Bueno, tener tiempo, ¿no? Que es la cosa que todo el mundo quiere. Sí, es eso. Y bueno, la pregunta que decías antes era sobre las novedades, la cantidad de novedades. Hace 5 años que hacemos un trabajo en esto. Las cifras son de 60% de revuelto sobre novedades en Francia, o sea que 2 libros sobre 3 te los coges y los vas a devolver, es enorme. Y entonces estamos intentando hacer alertas, pero hemos también mucha conciencia que los editores no pueden bajar ahora. El sistema de dinero de tesorería no permite de bajar. Si haces 50 por año, pues no puedes pasar a 40 así. Es una transición, y una transición económica. O sea que, y por el momento, con la concentración y todo esto, no es también una palabra que los editores ponen al frente, aceptan de hablar, los grandes, los pequeños sí, y bueno, intentamos reflexionar con esto, y también como por el momento es como nosotros somos como un sostenible de la editorial independiente, y los grandes también, y como eso puede ser de manera más igual, ¿no? Bueno, todo eso es por el momento mucha reflexión, pero sí, para mí en mi librería es bajar, ralentir. ¿Cómo se dice ralentir? Vale, gracias. Tenemos 5 minutos, os voy a pasar alguna de las preguntas que recibimos en el correo electrónico. Hay alguien de la audiencia que dice lo siguiente: fui hace unos meses a una librería del centro de Barcelona, muy bonita y muy bien puesta. Pregunté por una novela de Megan Maxwell y me respondieron que no la tenían. Le pregunté si la habían agotado y me dijeron de manera cortante que allí no vendían esas novelas. ¿Esto es legal? ¿No cobran ayudas públicas del ministerio? ¿Han de ser un servicio público? ¿No es una discriminación hacia un número grande de lectores?
no sé qué les podemos responder. Bueno, no sé qué librería es, pero aquí ya va a una voluntad personal de atención al cliente. Yo probablemente, si vienes a Documenta, no tengo novelas de Megan Maxwell, pero las vendo. Es decir, el cliente dice, yo la quiero tener porque la quiero tener, pues yo te la pido. Por suerte, la relación con la distribución es excelente y normalmente, si no pasa nada, en 2 días tienes el libro allí. Con lo cual, tú no puedes tenerlo todo y marcas una línea en tu librería. O sea, tú decides que la novela romántica, yo no tengo sección de romántica, pero vendo libros de romántica, yo no hago ascos a casi ningún libro. A veces por temas políticos puedo hacerlo, pero es un tema ya por política. Sí, claro, ahí también hay unos límites que puedes poner. Tienes que poder, a partir de ahí, en 80 metros, en 100 metros y más, en el centro de Barcelona, que dices, mira, es que a 2 metros buscas y dices, mira, es que en esta librería, esto funciona mucho, vienen aquí y dicen, quiero este libro, yo no lo tengo, pero pones Libridata, pones Cegal Red, y a mí cada día me vienen 3 personas que me han enviado de ONA, me han enviado de la Central, me han enviado de la Casa del Libro, aquí, y nosotros hacemos lo mismo. Entonces, ahora mismo todo este sistema hace que a lo mejor no lo tengas, ya es voluntad de ese librero en particular, que se puso gallito, y dijo que eso no lo tendría, pero yo pienso que es más un caso aislado, porque la realidad te demuestra que la red de librerías se comunica muy bien, y en una ciudad como Barcelona, en el centro, que hay tantas librerías, el libro, tú vienes a buscar aquí y te aseguro que sales con el libro que buscas en 15 minutos andando. Anaís, Pablo, ¿vosotros sois muy estrictos con ciertos libros o os parece bien cualquier libro para vender? No, yo suscribo prácticamente todo lo que has dicho. Creo que además ese es precisamente el juego interesante al que se enfrentan las librerías pequeñas. Es decir, si yo vendiese solo lo que a mí me gusta, no es que no llegamos a fin de mes, no duramos una semana. Y el reto precisamente es saber qué cosas tengo que vender, que a mí particularmente no me gustan, pero es lo que me permite armar una mesa de novedades que sí que es la imagen que yo quiero mandar como librería, ¿no? Y en ese juego interesante, además, y creo que hay una cosa que a mí me pasaba antes como lector, yo tengo pavor, por ejemplo, de las tiendas técnicas, es decir, ferreterías, tiendas de música, todas estas tiendas donde implican algún tipo de saber que yo no tengo, que suele pasar que te tratan con cierta condescendencia y que hay mucha gente que, a mí me pasa, que no sé si me van a estafar del todo o no. Y una cosa que he notado es que creo que muchos lectores que vienen a la librería por primera vez sienten que la experiencia puede ser similar. Y creo que es muy importante para los libreros que tengamos capacidad de acoger esos lectores, por ejemplo, de mis lectores favoritos, y nos ha pasado 2 o 3 veces, gente que se acaba de jubilar, no ha tocado un libro en su vida y de repente dice, oye, me acabo de jubilar, tengo mucho tiempo libre, recomiéndame algo. Y es gente que viene con cierto pudor, pues porque igual siente cierta vergüenza o no se siente cómodo o no sabe si le vas a tratar con condescendencia o lo que sea. Acoger bien a esa gente, porque porque se merece absolutamente lo mismo que el resto, creo que es muy importante y que toda persona tiene un camino lector, ¿no? Entonces, bueno, pues hay veces que hay que vender Megan Maxwell porque factura bien, porque te permite tener una mesa de novedades interesante y porque es un lector que puede llegar a leer cosas que a ti también te gusta y que establezcas una conversación, ¿no? Sí, Anaís, sí, ¿cualquier libro lo puedes sí, vender? Bueno, yo escojo porque es pequeño, es una suerte, pero de todas maneras en la ley francesa es obligatorio, o sea que no puedes, si te hacen un pedimiento lo tienes que hacer, es ilegal de no hacerlo. Bueno, si no te lo piden, no estás obligado a hacerlo, pero normalmente sí. Y además, ¿conoces a tus clientes? Tengo una clienta que tengo que tener siempre una novedad de Daniel Steele para ella. Compra muchas, pero él, entonces ya lo pides y lo tienes ahí y se lo guardas y con todo el cariño y además con todo el... y además me sirve para saber lo que está editando esta mujer, pero me refiero que es esa relación que estableces, que la lectura es súper variada y es lo maravilloso. Tienes clientes que los conoces que dicen, mira, lee todo lo que sea de historia de los romanos y tal y después te Daniel Steele, pues fantástico, porque te reconoces en eso también. Todos tenemos nuestro lado oscuro de lectura. Oscuro y luminoso a la vez. A ver, tenemos un par de preguntas aquí. Dice, vivo en una población cerca de Valencia.
con una única librería. La librera está a punto de jubilarse. Una amiga a la que le encantan los libros y trabajó hace años en, bueno, la librería no hace falta decirlo, me ha propuesto que tomemos el traspaso. ¿Creen que es buen momento para arriesgarse a llevar una librería? ¡Qué responsabilidad! Yo creo que... ¿Qué edad tiene? No. Anaís, ¿es influyente eso? ¿Es importante? ¿Sí? Bueno, depende de la energía que tienes, porque... ¿Mejor que sea joven o ya con madurez? No, dinero de carácter, de energía. Que haya energía. Porque si no, no pasas. Yo le diría que siempre es un buen momento, pero que la cosa es no te juegues tu patrimonio en eso, no inviertas tu futuro en eso. Es decir, no, o sea, porque puede ser que funcione, puede ser que no, eso ya es. Y lo cierto es que aquí en Cataluña han abierto muchas librerías en los últimos años, y yo haciendo un número así grande, un 85% de las que han abierto en los últimos años continúan abiertas. Han abierto en poblaciones más grandes, más pequeñas, y lo que tienes que ser consciente es que te vas a enterrar en vida en un lugar. ¿Te lo vas a pasar bien? Sí. Bueno, como los editores, a ver, hay tantas risas, pero estamos enterrados en vida en lo mismo, o sea, no... Por tanto, no ser consciente de eso, que se lleve muy bien con su amiga, porque se van a casar, y se van a casar más que con su marido, tal, y ya está. O sea, yo diría, sí, si tienes conciencia de eso, y ya está. Sí, Pablo, ¿la animamos? Yo animaría, pero creo que es muy importante que tenga claro que piense que quiere recibir de esto. Es decir, si se quiere meter porque le gustan mucho los libros, mejor que no. Si se quiere meter porque quiere pasarse todo el día leyendo, mejor que tampoco. Está esta cosa de que haces de tu pasión tu profesión, y hay días que es un privilegio y hay días que es una auténtica condena, y depende un poco de cómo salga el sol. Creo que merece la pena, pero hay que quitar mucho la parte romántica. Creo que precisamente si es una comunidad relativamente pequeña, pero donde hay cierta vida comunitaria, creo que ahí es donde las librerías todavía pueden florecer y pueden ser espacios de cierta creatividad y cierto encuentro, que es lo que creo que es interesante de una librería, pero que piense muy bien qué es lo que busca de ello. Muchos amigos me han dicho esto de, joder, qué bien, bueno, es que es como el día a día, ¿no? Te la debes de pasar todo el día leyendo, y cambia totalmente tu relación con la lectura, como creo que pasa también en el mundo editorial, ¿no? Si es por los libros, que no lo haga. Si es por otra cosa, creo que merece la pena. Bueno, pues sí. Y ahora que tengo a los editores delante, quiero pediros que si venís a la librería a ver si están vuestros libros, nos saludéis, ¿vale? Es decir, vengo de editorial tal, está bien saber que habéis venido, porque luego el distribuidor viene y dice, que me ha dicho tal, que no tienes su libro. Y dice, hombre, lo tengo allí, pero no me preguntó. Vale, es importante. Y si nos saludamos, charlamos, te explico por qué no tengo el libro, o me convences de que lo tenga, es lo más importante. Y dos, yo repito a lo que he dicho al principio, os necesitamos a los editores en esa conveniencia para la cadena del libro, en esta lucha que tenemos ahora para que los libros que van a las bibliotecas salgan de las librerías. No está pasando. Por tanto, yo os agradecería las dos cosas, que nos vayamos relacionando muchísimo, que hablemos mucho y que nos deis soporte en estas luchas que tenemos. Pues lo dejamos aquí con esta petición de colaboración, que para eso está el Fórum Edita. Gracias por hablarnos del tormento y el éxtasis de los libreros, y hasta siempre, compañeros.